Hola a todos, es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Mi nombre es Dimas Mateo Ramat Vázquez. Hoy trabajaremos el tema palabras según su acento del área de comunicación y lenguaje para alumnos de sexto grado primaria. Sean bienvenidos a esta clase. El día de hoy trabajaremos de la siguiente manera. Primero veremos lo que es el acento y la sílaba tónica de una palabra, y luego veremos qué son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a aprender a reconocer lo que es la sílaba tónica y vamos a poder clasificar las palabras según su acento. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el acento en una palabra. Entonces, vamos a definir el acento y el acento no es más que la mayor fuerza de voz con la que pronunciamos una sílaba en una palabra. Prácticamente todas las palabras tienen acento. Entonces, en este momento vamos a ver en dónde se ubica el acento de una palabra. Y para ello vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a ubicar en sílabas la palabra contador. Contador tiene 3 sílabas. Con, ta y dor. Todas las palabras tienen una sola sílaba llamada tónica, que es en donde va ubicado el acento. Para poder identificar en dónde está ubicado el acento de una palabra, una forma de poder hacerlo es ubicando, por ejemplo, el acento en la sílaba ta y verificar cómo suena. Si ubicamos el acento en la sílaba ta, sonaría de la siguiente manera: contador. Y como sabemos, la palabra no es contador, sino que es contador. Entonces, si analizamos y le damos la mayor fuerza de voz aquí, ¿cómo diría? Diría contador. Entonces, como vemos, la palabra contador lleva su acento en la última sílaba. Entonces, en este caso, contador, aquí está ubicado el acento. Pero no todas las palabras llevan el acento ubicado en la última sílaba. Por eso tenemos esta otra sílaba llamada penúltima. Esta se llama antepenúltima y esta se llama trasantepenúltima. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en donde el acento esté ubicado en otra posición. Veamos esta palabra. Mesa. Si nos damos cuenta, si yo quisiera ubicarle el acento en la última sílaba, diría mesa. Y la palabra no es mesa, sino que es mesa. Como vemos en este ejemplo, esta palabra lleva ubicado el acento, lleva ubicada la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Entonces, como les decía, cada palabra lleva ubicado su acento en una sílaba diferente. Veamos ahora esta otra palabra. La palabra es música. Si nos damos cuenta, la palabra música se diferencia de las otras dos porque esta tiene en esta sílaba una tilde. Las palabras que llevan tilde, como en este caso que la estamos leyendo, ahí donde tiene ubicada la tilde, ahí está ubicada la sílaba tónica, ahí está ubicado su acento. Entonces, en este caso, la palabra música, el acento va ubicado en la antepenúltima sílaba. Ya vimos que algunas lo van a llevar en la última sílaba, otros lo van a llevar en la penúltima sílaba y otros lo van a llevar en la antepenúltima sílaba. Entonces, esto da origen a la clasificación de las palabras según su acento, porque cada palabra se va a agrupar dependiendo de dónde lleve el acento esta palabra.
Y las palabras según su acento tienen un nombre. En este momento vamos a ver cómo se llaman esas palabras. Entonces tenemos lo que son las palabras agudas. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Tenemos las palabras graves. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Tenemos también las palabras esdrújulas, que son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y tenemos las palabras sobreesdrújulas, que llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. Entonces, vamos a verificar ahorita esa situación, cómo clasificar estas palabras. Entonces, como les decía, la última sílaba corresponde a las palabras agudas. La penúltima sílaba corresponde a las palabras graves. La antepenúltima sílaba corresponde a las palabras esdrújulas y la trasantepenúltima sílaba corresponde a las palabras sobreesdrújulas. En este momento entonces vamos a ubicar ejemplos de palabras agudas. Tenemos como primer ejemplo la palabra canción. Como les decía, esta palabra, como la estamos leyendo, si está tildada, ya sabemos que aquí en donde aparece la tilde es donde lleva su sílaba tónica, es donde lleva su acento. Entonces, la palabra canción se considera una palabra aguda porque lleva el acento en la última sílaba. Asimismo, hay una regla para poder tildar las palabras agudas, que es que las palabras agudas deben de llevar el acento en la última sílaba, pero deben de terminar en N, en S o en vocal para que les coloquemos tilde. Porque si hay una palabra que lleva su acento en la última sílaba, pero no termina en N, no termina en S o no termina en vocal, es aguda, pero no lleva tilde. Entonces, en este caso vamos a ubicar un ejemplo. Regresamos a este ejemplo. Contador lleva el acento en la última sílaba, aquí, contador, por lo tanto es aguda, pero como nos podemos dar cuenta, esta no se tilda. ¿Por qué razón no se tilda? Porque no está terminando en N, no está terminando en S y no está terminando en vocal. Para poder tildar una palabra aguda, debe terminar en N, en S y en vocal. Bueno, en este momento vamos entonces a ver lo que son las palabras graves. En el caso de las palabras graves, llevan el acento en la penúltima sílaba. Árbol es una palabra grave. La regla para tildar las palabras graves es que las palabras graves se tildan cuando no terminan en N, cuando no terminan en S y cuando no terminan en vocal. Entonces, como vemos, árbol está terminando en L. Por lo tanto, como lleva el acento en la penúltima sílaba, entonces se debe de tildar. ¿Qué pasa con esta palabra? La palabra mesa. La palabra mesa también es grave, pero la palabra mesa no lleva tilde porque está terminando en vocal. Como bien sabemos, las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Una situación muy importante con las palabras esdrújulas es que media vez que esta palabra lleva el acento en la antepenúltima sílaba, es así se tildan todas. Bien, como vemos, película lleva el acento aquí, esta es la antepenúltima sílaba, y por lo tanto todas las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba son esdrújulas, y al ser esdrújula se tildan todas, sin excepción alguna.
Y las palabras sobre esdrújula, pues son las que llevan el acento en la trasante penúltima, aquí, en esta sílaba. Y también se tildan todas. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar este dado, lo voy a lanzar y dependiendo de lo que caiga voy a ir mostrando un ejemplo de ese tipo de palabra. Cayó aguda. Entonces, esta es una palabra aguda. Sifón lleva el acento en la última sílaba. Veamos nuevamente. Vean, cayó grave. Entonces, este es un ejemplo de palabra grave con tilde porque no está terminando en N, S o vocal. Aquí tenemos una palabra esdrújula. La palabra esdrújula tenemos de ejemplo música. Tenemos acá sobre esdrújula. Como ejemplo de palabra sobre esdrújula tenemos rápidamente. Entonces, de esa manera es como se clasifican las palabras según su acento. Acá tenemos también este material en donde podemos ver palabras agudas. Por ejemplo, veamos. Revolvió es una palabra aguda. Como podemos ver, aquí tenemos una palabra grave, como lo es débil. Tenemos una palabra esdrújula, como lo es rápido. Y tenemos esta palabra sobre esdrújula, que es llévatelo. En este momento vamos a proceder a asignar un ejercicio de práctica para que ustedes puedan poner en práctica lo que entendieron en esta clase, y usando este periquín yo voy a ir sacando diversas palabras que están aquí y ustedes deberán ubicar cuál es la sílaba tónica de esa palabra y escribir a la par de esa palabra si es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. Entonces vamos a sacar la primera palabra, es película. Lápiz. Pálido. La siguiente palabra es Panamá. La siguiente palabra es matemática. Bien, eso sería todo en esta clase. Espero que hayan entendido el tema y quiero recordarles que debemos seguir usando la mascarilla. Debemos lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón y debemos evitar aglomeraciones.